Hola familia, de nuevo a un nuevo video, por fin. Perdonen que me haya tardado tanto. Es que miren, Dios ha estado hablando a mi corazón con un tremendo tema y también me lo ha estado confirmando de maneras muy creativas. Así que vamos a comenzar con el video, pero primero vamos a orar, ¿sí? Padre amado, precioso y hermoso Jesús, a ti sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Gracias, Papito amado, por que cada día, Señor, hablas a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, Padre. Señor Jesús, seas tú manifestando tu poder, seas tú manifestando tu obra, no solo en mi vida, Padre, sino también en cada una de las personas que vean este video. En el nombre de Jesús, Padre, bendícelos, Señor, Padre amado, y te entregamos a ti este momento, papá. Te lo entregamos a ti, Cristo Jesús. Seas tú revelándonos la palabra, Señor, seas tú haciendo en nosotros, Padre, que nosotros podamos hacerla, Señor, ponerla por obra, papá, que la podamos atesorar, que la podamos amar, Señor, a este hermoso manual que tú nos has dejado para saber cómo ser. Gracias, Señor, seas tú ministrando nuestras vidas, seas tú usando este vaso, Padre, para hablar a las personas, Señor, y también hablarme a mí. En el nombre de Jesús, que toda palabra que salga de mi boca, Padre, sean palabras tuyas, Señor, fieles y verdaderas de ti, Padre. En el nombre de Jesús, no palabra humana, sino tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les estaba diciendo, tenemos un tema muy interesante. Procesos, chicos, procesos. ¿Qué son los procesos? Son fases sucesivas que suelen conducir hacia un fin específico. En sí, es la acción de ir hacia adelante, ¿sí? O sea, es avanzar, ¿entendieron? ¿Quedó claro? Es avanzar. Como ven, hace frío, mucho frío. Para explicarles esto, vamos a ir a Jeremías 18. Vamos a comenzar a leer del versículo 1 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1. El título es La señal del alfarero y el barro. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¡Wow! ¡Qué precioso capítulo! Inicio del capítulo así. ¡Qué hermosa porción! Bueno, vamos a analizar, como les dije en el video anterior, me encanta analizar, así que comencemos. Vamos a analizar del versículo 1 al 4, ¿sí? Porque el 5 y el 6, más que nada el 6, confirma lo que yo les voy a explicar ahora con los versículos anteriores. Bien, si leemos el versículo 2, porque el 1 solo dice palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo. Son palabras que no le decía solamente a Jeremías, sino que nos dice a nosotros, ¿sí? Tómenlo
Cada palabra escrita en la Biblia, tómenlo como si Dios hablase con ustedes, porque es así. Así como nosotros, nuestra manera de comunicarnos con Dios es a través de la oración, Dios se comunica a nosotros a través de la Biblia, ¿sí? En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, la misma Biblia lo dice, todo está inspirado en Dios. Bueno, no nos desviemos más del tema. Bueno, continuemos. Versículo 2 dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Comencemos a desmenuzar, ¿sí? Qué hermoso, wow. Primero dice: levántate. ¿Y a qué les viene la palabra levántate? Reaccioná, despertate, volvé. Es como una alarma, un toque de alarma. En segundo lugar dice: y vete a casa del alfarero. Acá con esto te está diciendo: ve, vuelve a casa, vuelve a mí, vuelve a papá, vuelve a confiar en mí. Y en tercer lugar dice: y allí te haré oír mis palabras. Wow. En otras palabras, nos está diciendo: y comenzaré mi obra en ti. ¿Sí? Dios te está diciendo. Wow, qué impresionante es Dios. Realmente la gloria sea a Él. Bueno, este versículo, sí, el versículo 2 me recuerda a una parábola que se encuentra en Lucas 15. Es la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11. A partir del 11 comienza esta parábola, ¿sí? Vamos a leerla hasta el versículo 24. Vamos a ir explicándola a pasito. Comencemos. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Wow. En este versículo, sí, el versículo 13, en la porción que dice: se fue lejos a una provincia apartada, sí, nos habla de un desvío, no del camino correcto, sino que se apartó, ¿sí? Y esto, cuando nos desviamos del camino, ¿sí? No solamente del camino. Cuando hablo de camino, hablo de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestros objetivos y sobre todo, chicos, de nuestro propósito. Y eso sucede porque pensamos que es mucho más fácil estar de ese lado, ¿sí? Pero realmente estamos viviendo, como dice después en el mismo versículo, estamos viviendo perdidamente. Qué tremendo. Y vivimos así perdidamente. ¿Cómo vivimos? Perdidos, como dicen, ¿no? Vacíos. Y sentimos estar en un pozo de donde no podemos salir. Así nos sentimos en esa situación. Continuemos leyendo en el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y como ven acá, debido a ese gran desvío, a esa desobediencia, porque es una desobediencia, ¿sí? Querer hacer lo que uno quiere es desobediencia a lo que Dios pide que seamos y hagamos. Bien, debido a ese desvío es donde empiezan a surgir todas las consecuencias, ¿sí? Bien, continuemos leyendo. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y es allí, chicos, en las dificultades, en las crisis, en situaciones difíciles, donde comenzamos a recordar quiénes éramos, qué teníamos antes de ese desastre que hicimos. Y sobre todo, chicos, quién nos amaba tanto, aún sin que lo merezcamos. Solo en la crisis es donde tenemos ese despertar, donde reaccionamos. Continuemos leyendo. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se fue y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¡Wow! ¡Qué impresionante! En esto que leímos, ¿se dieron cuenta de algo impresionante? Fíjense que cómo comienza el versículo 20, dice: y levantándose vino a su padre. Levantándose. ¿No les hace referencia a Jeremías 2, versículo 18, versículo 2, que dice: levántate? Y después dice: vino a su padre. Y en Jeremías 18, versículo 2 dice: y vete a casa del alfarero. Wow, acá es donde está, él está volviendo, ¿sí? Qué impresionante. Bueno, y tal como este padre, fíjense que él lo veía desde lejos nomás. Hagan de cuenta que Dios hace eso, porque es así Él es nuestro papá y nos está esperando todo el tiempo, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes vienen de lejos y Él los mira y va corriendo y los abraza. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y tal como este Padre, ¿sí? ¿Cuánto más Papá Dios? Es lo que les decía recién. Él nos espera. Él nos está esperando cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que regresemos a casa, que regresemos a sus brazos, que regresemos y que volvamos a Él. Que volvamos a dejar que sea Él el que nos sustente en todo. Y te aseguro, porque te voy a asegurar, porque te aseguro que siempre te da lo mejor de lo mejor te lo da Él, porque Él sabe que es lo mejor para vos. Solo en Él encontramos una vida plena, ¿sí? Por último, para terminar con esto del hijo pródigo, leamos el último versículo, que es el 24. Dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! He creado. Bueno, no sé si ya no entiendo si soy yo o es Él, si es el Espíritu Santo el que hace esto. Bueno, hay un refrán, hemos creado un refrán con papá, que dice, muertos en el mundo, vivos en Cristo. ¡Wow! Sabias palabras. Y para entenderlo mejor, mi amigo o mi amiga, familia hermosa en Cristo, te invito a ver mi video anterior, ¿sí? Que justamente en ese video lo explico a detalle a este tema. Concluido y explicado este versículo 2, vamos a seguir leyendo, ¿sí? Y analizando. Continuemos con el versículo 3 de Jeremías 18, ¿sí? Dice así: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¡Wow! Dice primero, y descendí a casa del alfarero. ¡Qué impresionante! Esto es semejante a que cuando por fin nos decidimos a volver, ¿sí? A volver al camino correcto, ¿sí? A caminar en integridad, a seguirlo a Él, ¿sí? Es decir, cuando volvemos a casa con papá. De eso está hablando, ¿sí? Bien. Después dice, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¡Wow! Cuando se me fue revelada esta palabra fue impresionante. Si se dan cuenta, aquí dice que el alfarero, o sea, Dios, papá, trabajaba sobre la rueda. Solamente la rueda. No dice la rueda y el barro, que el barro estaba ahí encima. No, dice solamente la rueda. Y te preguntarás, ¿y el barro dónde está? Continuemos leyendo. Vamos al versículo 4 para responder eso. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En primer lugar dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¡Wow! No sé si se dan cuenta, no sé si estás notando que está hablando en un tiempo pasado, ¿sí? Dice que él hacía, se echó a perder en su mano. Esa vasija que él hacía, tiempo pasado, ¿sí? Ahí es donde se responde la pregunta de dónde está el barro. Es porque ya no está el barro una vez que se fue, que se desvió, que pensá, cuando te desviaste, ya no estás en las manos de papá. Es decir, que ya no estás en la rueda, ¿ok? Por eso solamente él trabajaba en la rueda y no había barro. Después dice, continuamos leyendo y dice, y volvió. Cuando vuelves a caminar en integridad, ¿sí? Como habíamos dicho, tú estás regresando a casa, a sus manos, ¿sí? Al lugar donde realmente perteneces, junto a Cristo Jesús. Y chicos, déjenme decirles que ahora sí hay barro en la rueda de Cristo Jesús. Vuelvan a Él, vuelvan a fijar sus ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. ¡Wow! ¡Aleluya! Santo. Bien, continuemos leyendo. Y la hizo otra vasija. ¡Qué impresionante! Y dice, no, miren. Vuelvo a leer. Y la hizo otra vasija. Ya está. Ya diste el primer paso, que es volver. Ahora es turno de Dios obrar en ti, de renovarte, de sanarte de todo el daño que te hicieron y que te hiciste a ti mismo, ¿sí? Mientras estabas ciego en lo que tú creías que estaba bien.
Esto es hacerte una vasija, otra vasija, ¿sí? También te va a limpiar, te va a pulir, te va a volver a levantar y a devolverte el diseño original que Él ya te había dado desde antes que tú nacieses, ¿sí? Y también para que puedas, todo esto va a ser para que tú puedas cumplir ese propósito por el que fuiste creado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hermoso es Dios, aleluya. Y por último, la última porción de este versículo, ¿vieron cómo todo tiene su significado? ¡Qué tremendo! La última porcioncita dice, según le pareció mejor hacerla. Chicos, prepárense porque para explicar solamente esta pequeña porción es largo, pero es impresionante, en serio es impresionante. No van a creer lo tan largo que es. Bien, tal como lo leemos, esto no es de decir, yo quiero ser así, yo quiero esto, yo quiero parecerme a esa persona. No, como lo dije antes, es turno de Dios obrar en ti, ¿ok? No es tu elección. Dios, solo Él sabe qué es lo mejor para ti, ¿sí? Y para poder llegar a cumplir eso tan hermoso que Él tiene para nosotros, debemos pasar por un proceso, ¿sí? Pero todo en sus manos. Él decidirá qué es lo mejor para nosotros, ¿ok? ¿Entendieron? Así como un bebé tiene un proceso de 9 meses, desde su concepción hasta el nacimiento, no es que ¡zas! Y se lo concibe y ¡zas! De nuevo ya nace y lo tienen en los brazos los padres. No, es todo un proceso. Otro ejemplo es cuando es el caso de una oruga que para convertirse en una mariposa primero tiene que pasar por un proceso de transformación dentro del capullito ese donde están metidos. No es que ¡puf! Voy a ser una mariposa y le salen las alas así de la nada. No, todo tiene su proceso. Repito, todo lleva un proceso, ¿sí? Y nosotros como hijos de Dios no somos una excepción. Tenemos que pasar por un proceso también. El barro, la arcilla, ¿sí? Para poder llegar a ser una vasija perfectamente diseñada, debe pasar por uno de estos procesos, ¿sí? Que son largos, no son cortos, ¿sí? Lleva tiempo. Pero son necesarios para hacer, como dije anteriormente, un perfecto diseño, ¿sí? Digno de ser usado. El primer paso es la selección y la adquisición de la arcilla, del barro. Bien, esta primera etapa tiene como objetivo conseguir una arcilla pura y maleable, ¿sí? O sea, moldeable, obediente, flexible, ¿sí? Bien, ¿sabes que mientras leía cómo se formaba el barro, para hacer barro, o sea, arcilla, porque primero, ¿qué son? Partículas, porque es tierra, que después, que al juntarse con agua, se forma el barro, ¿sí? Bueno, mientras pensaba en eso e investigaba, le preguntaba a Dios cómo explicarles esta primera etapa para no hacerla tan larga. Y saben, sentí de Él decirme, ustedes ya son el barro. El proceso de formación de barro ya lo pasaron. Esto vamos a corroborarlo en Génesis 2:7. Dice así: entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
En el nombre de Jesús. Dice entonces, Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? Ya vamos a hablar, si fuimos un polvo, ya vamos a hablar de la parte del agua, ¿ok? Wow, qué impresionante, aleluya, santo, santo. Bien, y antes que nada, déjame decirte algo. Que tú ya fuiste escogido desde tu nacimiento, ¿sí? Ya Dios te eligió, te escogió a ti. Vamos a Juan 15:16 para ver qué dice acerca de esto. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Sí? Leamos de nuevo la primera parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Entendieron? Él ya nos eligió, a ti, a mí, ya nos eligió. Aleluya. Y te digo que no solamente nos eligió solamente a partir del nacimiento, no. Él ya nos eligió incluso antes de la fundación del mundo. Incluso antes de que tus padres pensaran en que, ay, quiero tener un hijo. No, ya Dios ya lo pensó todo. Vamos a ver esto en Salmo 139. ¿Qué dice? 13 y 16. El 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya. ¿Entendiste? Y en Jeremías 1:5, vamos a buscar Jeremías. ¿Qué dice? Dice así, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Entendiste? Tienes que entender que Dios ya te escogió. Por eso te leo todos estos versículos, para confirmarte todo lo que te estoy diciendo a través de la palabra de Dios. Bien, y si todavía no me crees, vamos a leer un último versículo que está en Salmo 119, versículo 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Dios! Pero ahora, ¿sí? Tal como en el barro, para comenzar a moldearse, primero tiene que ser limpiado, ¿sí? Y hay que quitarle todas las hierbas y las piedras y todas esas impurezas que tiene y que pueden dañar y hacer que la vasija salga fea, ¿sí? Se limpia primero. En Isaías 28:8, ¿qué nos dice? Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Qué feo versículo, pero se explica. Sucio. Ahí está todo sucio y no hay lugar limpio donde crear algo, ¿sí? Entonces primero hay que pasar por una purificación, hay que limpiarlo, ¿sí? Así mismo con nosotros es así. Mientras más nos comprometemos con Dios, es decir, comprometerse que es leer la palabra, orar, ¿sí? Es tener una intimidad con Él, ¿sí? Tener una comunión con Él. También ayunar nos ayuda mucho, ¿sí? Y dejemos que Él se encargue de nosotros, ¿sí?
Y Él, mientras nosotros dejamos esa confianza en Él, Él nos va a ir limpiando y sacando todas esas astillas, las piedras, ¿sí? E incluso nos va sanando cada área de nuestra vida que ha sido lastimada, ¿sí? Sobre todo, ¿qué es lo que más sale dañado? Exacto, nuestro corazón. Veamos qué dice en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Acá está diciéndonos Dios que todo, miren chicos, cómo se llena un corazón, cómo se hace un corazón de piedra, con amargura, con resentimiento, con rencor, con odio, con bronca, con ira, todo aquello que nos hace sentir enojados, ¿sí? Así se hace un corazón de piedra, pero Dios acá promete sacarnos de eso y darnos un corazón nuevo, un corazón de carne dispuesto y maleable para que Él pueda obrar. Qué impresionante, grande Dios. Bien, ahí concluye con lo que sería la primera parte, ¿sí? O sea, la primera etapa que habíamos dicho que era la selección y adquisición de la arcilla. La segunda etapa es el moldeado. Algo muy importante. Hay dos cosas muy importantes. Bueno, en realidad todo es importante del moldeado, sí, pero hay dos que, En primer lugar dice que la arcilla debe ser colocada bien en el centro del torno, ¿sí? O sea, de la rueda. Bien en el centro. Esto es para que no se caiga, no pase nada raro, ¿sí? No, eso. Chicos, Cristo Jesús es el centro de todo, ¿sí? Vamos a primera de Juan 4. Del 15 al 16. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me dan ganas de llorar cada vez que leo palabras así. O sea, toda la Biblia. Y si permanecemos en Él, ¿quién puede arrebatarnos de nuestro objetivo? ¿Quién puede arrebatarnos de sus manos? ¿Quién puede dañarnos? Nadie. Y como estamos en Él, también vamos a llegar a ser ese instrumento útil para Él, para que Él pueda usarnos. En Juan 10, del 27 al 30, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Vieron? Acá lo confirman. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está protegidísimo. Bien, la segunda fase del moldeado es donde se abre el barro para darle la forma deseada. Sí, el Señor de esta manera nos examina hasta lo más profundo de nuestro ser y cada área de nuestras vidas, ¿sí? También. En Salmo 139 del 23 al 24 dice: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermoso, wow. Él nos examina todo el tiempo, y más si nos entregamos a Él nos examina, ¿sí? Porque está mirando qué va a remover, qué va a perfeccionar o qué va a agregar en nosotros. En Apocalipsis 2:23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El versículo comienza antes, pero yo me tomé de esa porcioncita, ¿sí? Ahí lo tienen. Él es el que escudriña, Él es el que examina nuestra mente y nuestro corazón. En Jeremías 12:3 dice: pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste, y probaste mi corazón para contigo. Y en Salmo 7:9 dice: porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. La segunda fase del moldeado es cuando el alfarero va moldeando la vasija con las manos. ¿Qué es moldear? Moldear es darle la forma a algo, ¿sí? En este caso, al barro se le da la forma a la vasija, ¿sí? En Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Wow, obra de sus manos. En Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y en Salmo 119:73 que es un versículo que ya habíamos leído recién, pero vamos a completarlo. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Qué hermoso. Sus manos nos hicieron, ¿sí? Aquí, esta segunda parte que dice: hazme entender y aprenderé tus mandamientos, ¿sí? Acá confirma que somos formados físicamente, que es lo que ya hizo Dios desde nuestra formación. No. Está también hablando de que con los consejos y las disciplinas de Él es como nos va moldeando. Si se dan cuenta, todo esto que yo estoy hablando no es una formación, un proceso físico, no, es un proceso espiritual, ¿sí? Bien, en Hebreos, dicho eso, vamos a Hebreos. En Hebreos 12, del 5 al 7, ¿qué dice? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y vamos a leer el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Qué verdad! ¿Cuándo una disciplina? ¿Cuándo fue lindo? ¿Cuándo fue causa de gozo? No,
siempre estamos o nos hacen enojar o estamos entristecidos. Pero vale la pena pasar por eso, porque al final es donde vemos los frutos. En Proverbios 23:12, que dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. En Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y por último, Job 6:24, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Wow. ¿Entendieron? Con su disciplina es como vamos a ser moldeados, ¿sí? Por último, la última fase del moldeado son las manos húmedas. Esto es algo muy importante porque con el agua, como es el protagonista de todo este proceso, es el que facilita el correcto moldeado, ¿sí? Facilita todo, ¿sí? Wow. Acá es lo que yo les decía, escuchen y presten atención. El agua es un elemento primordial para la vida del ser humano y de todo el planeta. Ojo, no lo dije yo, lo dijeron los científicos que estudiaron el agua y sus propiedades, que sin darse cuenta están reconociendo que Cristo Jesús es primordial para nuestra vida, ¿sí? Ya que es el principal actor de todos estos procesos que estamos hablando. Si se dan cuenta, ¿cuánto es el porcentaje de agua del cuerpo? Y fíjense que el barro se forma con agua. Nosotros fuimos formados desde el polvo más el agua. Imagínense investiguen cuánta agua tiene nuestro cuerpo. Qué impresionante. Y si lo basamos en lo espiritual, la revelación. Vamos a Juan 4. Del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow. Con su agua, sí, el agua de él, que emana de él, ¿sí? El agua de vida que él nos está ofreciendo, de su manantial, no solamente nos sacia, sino que también nos da vida. En Salmos 36, 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Sí, Él nos da la vida. También nos purifica, con el agua de Él nos purifica, nos limpia. En Levítico 16:4 se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y tú dirás, pero ay, ¿qué tiene que ver eso? Mucho. No te podés vestir, no podés tener vestiduras blancas, no podés estar limpio, santificado, sin antes pasar por una purificación, ¿sí? Cristo te purifica. En Ezequiel 36:25
Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y en Salmos 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Vieron? Él nos limpia, nos purifica, nos da vida, nos sacia. ¡Wow! ¿Qué más? Te voy a hacer un desafío, que es que investigues sobre el agua y sus beneficios en internet. Y podrán comprobar que mires como lo mires. Todo concluye en Cristo Jesús. Él suple todo. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Cuando yo estaba investigando sobre el agua y veía sus propiedades y decía, wow, Cristo hace esto y esto y esto y así y así. Wow, no, es impresionante. Él es el agua. Él lo hace todo. Bien, continuemos. Terminada la etapa del moldeado, la vasija se seca, ¿sí? Y la próxima etapa es el esmaltado. Y este se debe hacer con mucho cuidado porque pueden pasar dos cosas. Primero, como la pieza aún está sin coserse, lo cual se corre el riesgo de que se rompa al esmaltar, ¿sí? Déjame explicártelo de la manera más sencilla y maravillosa que se me ocurrió. Papá te ama tanto que cuida de su creación, ¿sí? Te cuida mucho y permanece todo el tiempo a tu lado y de la misma manera quiere guiarte en todo, ¿sí? En decisiones, sobre todo en decisiones, ¿sí? Y demás cosas, ¿sí? En tu diario vivir. Todo esto es debido para salir ilesos, ¿sí? De todos ellos. En Deuteronomio 31:6 esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él está todo el tiempo contigo. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, ¿sí? Somos nosotros que no queremos oírlo y hacemos lo que queremos y así también nos va. En Jeremías 17:23, según la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, aunque ellos no me escucharon ni me prestaron atención, fueron tercos, me ignoraron y rechazaron mis intentos de corregirlos. En Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay que escucharlo a papá. Solo él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Y en segundo lugar, hay que tener mucho cuidado al esmaltarlo porque las piezas no pueden tocarse unas con otras, porque si no, al coserlas, cuando se funde el esmalte, estas se pueden pegar quedando inservibles, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros. Si nos estamos santificando
y tratando de hacer las cosas bien para Dios, sobre todo para Dios, ¿sí? El rodearnos de personas que no tienen ningún interés en buscar de Dios y hacer las cosas bien, hará que nuestra santidad se venga abajo, ¿sí? Ya que se nos va a pegar sus costumbres, ¿sí? Se nos van a pegar sus costumbres e incluso hasta su manera de hablar. En Proverbios 13:20, según la Reina Valera contemporánea, dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios acabará mal. Wow, la palabra lo dice todo. Dependiendo de con quién te juntes, vas a ser. En Jeremías 17:5, según la Nueva Versión Internacional, dice: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Lo dice todo. Hay que tratar de alejarnos de las personas que nos alejan de Dios, ¿sí? Para continuar, la siguiente etapa del proceso de la vasija es la cocción, ¿sí? Las piezas es donde las piezas se hornean para hacerse más fuertes. ¿No te vienen a la mente las diversas pruebas que pasamos a lo largo de nuestra vida? Sí, ¿verdad? Permíteme decirte que es necesario que pasemos por fuego. Ahí es donde nuestra fe y nuestra fidelidad hacia Dios es puesta a prueba. Y sí, muchas veces son pruebas muy difíciles, pero muy difíciles, en serio difíciles, muy difíciles. Tal es en el caso de Abraham. ¿Cómo sucedió con él? A ver, veámoslo en Génesis 22. Vamos a leer del versículo 1 y 2 primero. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 10 y 2, del 10 al 12. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow. Eso sí que es pasar por fuego. Como ven, Abraham sí que pasó por una super prueba de fuego. Y era muy difícil, muy, muy difícil. Pero esto Dios lo hizo para ver hasta dónde él podía llegar, hasta dónde llegaba su devoción y su amor por él, por Dios, ¿sí? Si recordamos, Sara, su esposa, era estéril, que a una edad muy, muy avanzada, nació Isaac, por una promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara en aquel tiempo, ¿sí? Pero a pesar de cuánto amaba a su hijo, él decidió poner su confianza en Dios, con fe de que él lo podía resucitar, porque Dios es un Dios de imposibles, él podía resucitar, ¿sí?
Su fe y su confianza en papá lo ayudó a enfrentar esta difícil situación. Además de esto, él sabía y estaba muy seguro, segurísimo de una cosa: Dios estaba con él. Y ya vieron cómo resultó todo. Con una tremenda bendición. Tremenda bendición. Como ven, nuestro mejor entrenamiento, chicos, es en la crisis, en la peor crisis, ¿sí? Solo que en ese momento no podemos entenderlas. E incluso, al no entenderlas, muchas veces nos sumergimos en un estado depresivo, completamente de tristeza, porque no sabemos cómo pasarlas. Pero cuando dejamos que esto ocurra es porque dejamos de confiar en Dios. No hay que dejar de confiar en Él nunca, porque Él siempre está a nuestro lado. Si Abraham lo supo, ¿por qué no lo sabes tú? Papá usa estos tipos de pruebas para forjarnos y hacernos muy fuertes y listos para la batalla. Soldados de Cristo. En Job 23:10 mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Wow, su manera de pulirnos es impresionante. Pero después se ve el fruto. En Santiago 1:12 bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow. Y finalmente miren esta humillación que está en Job 7, del 17 al 18. Job sabía: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes. Es su amor, es su grande amor que tiene por nosotros, chicos. Por eso pasamos por todas estas cosas, porque nos ama. Les invito a que lean el libro completo de Job y van a ver las diversas pruebas que este hombre pasó, pero aún así siguió exaltando y alabando el nombre de Papá Dios. Él sabía que con él iba a poder pasar todo eso. Y finalmente se completa la pieza añadiéndole color. Si ya terminamos todas las etapas, ahora sigue el color y otros efectos decorativos, ¿sí? En Apocalipsis 2:17, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Wow! ¿Cómo será que nos llamamos cuando somos nuevos en Cristo, no? Cuando ya Dios nos pule. En Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y dejaré ir delante de sus ángeles. Si prestan atención, todos estos versos inician con al que venciere. ¿Sí? Tremendo. Estas palabras se explican por sí mismas. Si puedes soportar todo este proceso del que habíamos hablado, saldrás vencedor. Y promesas verás cumplir en tu vida. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Wow.
Fíjense que también nos habla acá de vestiduras blancas. Acá ya estamos purificados, ya es donde comenzamos a vivir en integridad en Cristo. Hay que permanecer allí, ojo, porque si caemos todo el proceso comienza de nuevo. Bueno, uno de los regalos más grandes e importantes que Jesucristo promete darte si crees en Él y te dejas redireccionar por Él es al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque es una persona, es un amigo, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es quien está allí mostrándonos qué está bien, qué está mal, qué decir, qué no decir, por dónde ir, todo nos dice Él. ¡Wow! Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. En Juan 14:15 vamos a leer el 15 al 16 y luego el 26. Dice, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí, Él nos ayuda en todo. Simplemente tenemos que dejarlo que Él haga eso, ¿sí? No ignorarlo, sino atesorar y hacer lo que Él nos diga. No entristezcáis al Espíritu Santo. Y para concluir, quiero leerles algo. Wow, impresionante. Gracias, Dios. Recíbelo y atesóralo en tu corazón, y si es necesario, cierra los ojos, pero siéntelo y recibe. Esto vamos a verlo en Juan 20, del 21 al 22. Gracias, Dios. Santo, santo. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Gracias, Señor. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ven y redirecciónanos. Enséñanos lo que está bien y lo que está mal. Seas tú ministrándonos. Aleluya. Santo, santo. Qué hermoso regalo, ¿no? Chicos, qué alegría poder compartirlo. Y como, si no se dieron cuenta, recién aquí es donde termina el versículo 4 de Jeremías 18. Les dije que era largo, les dije que era una explicación larga de ese versículo. ¿Pueden creerlo? Pero vamos a resumirlo en 8 palabras. Cuando vuelves con papá, Él te hace nuevo. Y si aún no logro convencerte de ello, vamos a leerlo en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Wow, con eso te tenía que haber convencido. Fue grato compartir esto con ustedes. Esta es la parte 1 de este videito.
Como es toda una explicación larga, voy a hacerla en serie, ¿sí? Unos 3 videos más o menos, así que no se asusten. Capaz que este es el video más largo, pero los demás van a ser cortos, lo prometo. En el nombre de Jesús yo los bendigo.